Bienvenidos al resumen semanal de la lección de la Escuela Sabática para Adultos. Gracias a Dios, hemos llegado a la lección número 13, la última del primer trimestre del año 2025. La lección final de este trimestre se titula El amor es el cumplimiento de la ley. El versículo para memorizar lo encontramos en Romanos capítulo 13, versículo 8. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si el amor es realmente el cumplimiento de la ley, no debemos pensar en la ley como si estuviera separada del amor o pensar en el amor como si estuviera desconectado de la ley. En la Escritura, el amor y la ley son inseparables. Como dice la Escritura inspirada en palabras de vida del Gran Maestro, la ley de Dios es el trasunto de su carácter. Y como el carácter de Dios es amor, la ley de Dios se fundamenta en el amor. Punto número 1. La ley del amor. Los 10 mandamientos presentados en el Sinaí, en las 2 tablas de piedra, que están registradas en Éxodo capítulo 20, los versículos del 1 al 17, muestran 10 principios básicos que ya existían incluso en el jardín del Edén. No estaban escritos como tales, pero era una ley, la ley de Dios, que había sido adaptada al ser humano en el jardín del Edén. Los 10 principios ya estaban allí. Cuando fueron proclamados en Éxodo 20 y luego escritos en piedra, se le entregaron a Israel en el contexto de una relación de pacto. ¿Qué es un pacto? Es un asunto en donde 2 o más personas se comprometen a cumplir los requerimientos del pacto. Dios prometió a su pueblo cercarlo, librarlo. De modo, como veíamos en lecciones pasadas, que la ley de Dios se convierte en una cerca protectora para aquel que la guarda. Al leer Éxodo 20, versículos del 1 al 17, vemos allí que hay 2 principios, que si amamos a Dios, cumplimos los primeros 4 mandamientos, y si amamos al prójimo, cumpliremos los últimos 6 mandamientos. No se trata solo de cumplir, sino de amar. De hecho, si nosotros buscamos cumplir la ley sin amor, no sirve en lo absoluto. Nuestra relación tanto con Dios como también con los demás debe estar regulada por los principios de la ley de Dios. A menudo oímos decir, no necesito guardar la ley, solo necesitamos amar a Dios y amar a los demás. Esta idea no tiene sentido, porque ¿cómo podemos decir amar si no cumplimos los requerimientos de Dios? El conflicto de los siglos, en la página 520, dice, la ley de Dios, por su naturaleza misma, es inmutable. Es una revelación de la voluntad y del carácter de su autor. Dios es amor, y su ley es amor. Sus 2 grandes principios son el amor a Dios y al hombre. El amor, pues, es el cumplimiento de la ley. Romanos 13:10.
Punto número 2. La ley es santa, justa y buena. Al morir Cristo Jesús, pregunto, ¿abolió la ley de los 10 mandamientos? Absolutamente no. Pablo, incluso después de la muerte de Cristo, en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 12 dice, la ley a la verdad es santa, justa y buena. Estos atributos de la ley son los atributos del carácter de Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno. Por lo tanto, la ley es el reflejo del carácter de Dios. Es algo que no puede quebrantarse. Quebrantar la ley o querer hacer que la ley desaparezca es atentar contra Dios mismo. Punto número 3. La ley y la gracia. Este es un tema que por años ha sido debatido en el cristianismo. Pero no hay duda que la gracia y la ley existen desde el principio. Si bien es cierto, la gracia vino por consecuencia del pecado, pero la ley estaba incluso antes del pecado. De hecho, los ángeles se deleitan en el cielo al observar la ley. Según la Escritura, cuando Satanás se rebeló contra la ley de Dios, los ángeles se sorprendieron de que hubiese una ley, porque ellos sirven a Dios como hijos. Como ya vimos también en el jardín, a Adán y Eva se les dieron los principios de la ley. Cuando pecaron, entonces la gracia de Dios vino sobre ellos. ¿Qué es gracia? De acuerdo con Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que la gracia es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero al aceptar la gracia, el cristiano solamente ha entrado al reino de la gracia. ¿Qué se necesita para entrar en el reino de la gracia? Ser un pecador arrepentido. Y una vez entrando al reino de la gracia, necesitamos guardar los mandamientos de Dios, su santa ley, no para salvarnos, sino porque Él ya nos salvó con su gracia. Porque para entrar al reino de la gloria, no debemos ser pecadores, sino más bien santos, justos y buenos, lo que la ley requiere. Sin embargo, el ser humano no puede guardar la ley por sí mismo. Necesita nacer de nuevo. En otras palabras, como dice Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, necesitamos un corazón nuevo. ¿Pero qué es tener un nuevo corazón? Veamos lo que dice la Escritura inspirada. El instructor del joven 26 de septiembre de 1901 dice: cuando Jesús habla del nuevo corazón, quiere decir la mente, la vida, el ser entero. Experimentar un cambio de corazón significa quitar el afecto del mundo y fijarlo en Cristo. Tener un corazón nuevo es tener una mente nueva, nuevos propósitos, nuevos motivos. ¿Cuál es la señal de un corazón nuevo? Una vida transformada. Hay un diario y continuo morir al egoísmo y al orgullo. El instructor del joven, 26 de septiembre 1901. Punto número 4. El amor es el cumplimiento de toda la ley. Leamos
Mateo capítulo 23, versículos 23 y 24. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Aquí se dice que es lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Ahora, vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículos 14 y 15. Mas el séptimo día es sábado al Señor tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Verso 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que el Señor Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Notemos aquí, ¿por qué debemos guardar el sábado? ¿Para ser libres del pecado? No, porque Dios ya nos hizo libres. Por eso dice que debemos guardar el sábado, como un amor recíproco. Veamos cómo lo presenta Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. Si retrajeres el día de sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Como vemos aquí aparece un tipo de amor, pero ¿cómo es el amor hacia Dios? ¿Cómo se manifiesta? Guardando sus mandamientos. Es un amor que se deleita, no siente pesada la carga de cumplir la ley. Para el que guarda la ley, para él es una delicia. Como dijo el salmista, hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Vemos que es un placer sentir gozo, y es lo que debemos pedirle a Dios, que no sea una carga para nosotros el guardar los mandamientos, sino un deleite, un sabor delicioso, de modo que se diga de nosotros, como se dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, antes en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a arroyo de las aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hablando de esto, el conflicto de los siglos, en la página 532, o si lo quiere por capítulo, es el capítulo 28. Dice: solo en la medida en que la ley de Dios sea repuesta en el lugar que le corresponde, habrá un reavivamiento de la piedad y fe primitivas entre los que profesan ser su pueblo. Así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Jeremías 6:16.
Vemos, mis hermanos, que si queremos un reavivamiento de la piedad y la fe primitivas, entonces pongamos la ley en nuestro corazón y deleitémonos en ella. Punto número 5. Sobre todo, ámense mutuamente. Santiago, en su carta universal, nos presenta un pasaje digno de leerlo en esta ocasión. Capítulo 2 de Santiago, versículos del 1 al 9. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Esta escritura, mis hermanos, no necesita comentario. Cuando el Espíritu de Dios esté en nosotros, cumpliremos lo que Santiago nos enseña. Cerramos nuestro resumen citando el deseado de todas las gentes en la página 611. El amor hacia el hombre es la manifestación terrenal del amor hacia Dios. El Rey de Gloria vino a ser uno con nosotros, a fin de implantar este amor y hacernos hijos de una misma familia. Y cuando se cumplan las palabras que pronunció al partir, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, Juan 15:12. Cuando amemos al mundo como Él lo amó, entonces se habrá cumplido su misión para con nosotros. Estaremos listos para ir al cielo, porque lo tendremos en nuestro corazón. Sí, mis apreciados hermanos, el amor al mundo del que se habla aquí no es amar el pecado, la vanidad del mundo. Es amar a los seres humanos, a todos aquellos, sean estos de la misma fe que nosotros, o estos profesen cualquier otra fe. Estar dispuestos a dar la vida por aquellos incluso que nos ultrajan. Solo hasta ese entonces podremos juzgar a nuestros hermanos. Mientras tanto, no podemos señalar, ni juzgar, ni murmurar. ¿Estás dispuesto a dar la vida por los demás? Entonces júzgalo. Si no estás dispuesto, mejor no digas nada. El amor es el cumplimiento de la ley. Dios bendiga su palabra. El sol de justicia alumbre nuestras vidas, trayendo paz a cada uno. Nos escuchamos en el próximo trimestre.